Ya. Ya chicos, saquen su banquito. Vamos a empezar con el ENAN 2012B que nos faltaba. ¿Ya? Entonces empecemos. Minero con tos y disnea. Entonces ahí tú ya empiezas tu diferencial. Tos y disnea o es cardio o es neumo. Así enfocas. Tos y disnea o es cardio o es neumo. Entonces tienes que buscar factores de riesgo que te digan que hay una ICC, ¿no es cierto? O factores de riesgo que te digan que es un problema de neumo. Te dicen que es minero. Entonces solita la pregunta ya te está llevando a una enfermedad ocupacional, ¿no es cierto? Una neumoconiosis probablemente, asbestosis, yo qué sé. En el examen físico se encuentra una disminución del murmullo vesicular en la base derecha. O sea, probablemente hay ahí una consolidación o hay un derrame, si baja el murmullo vesicular. Al realizar la tóraco se observa líquido hemático. Entonces, en todo adulto con líquido hemático en el derrame pleural, si no es un trauma, es un tumor hasta no demostrar lo contrario. Entonces, tienes un minero que tose con un derrame y es hemático, lo más probable es que sea un mesotelioma. Mesotelioma por exposición a asbesto. ¿Ya? Muy bien. Mesotelioma. Si te preguntaran el mismo caso, pero el paciente tiene, por ejemplo, una caverna o alguna lesión sospechosa de TB, tuberculosis pulmonar asociado a silicosis, ¿no es cierto? Silicosis. Ya, muy bien. Entonces, el mesotelioma. No se olviden acá, la sangre en el derrame pleural o es maligno o es un trauma, un tromboembolismo a veces o una coagulopatía. ¿Ya? No se olviden, siempre preguntan, la punción se hace encima, ¿no es cierto?, del arco costal para no lesionar el van, ¿ya? Y en nuestro caso, ya pues los factores de riesgo indican que puede ser un tumor de pleura. Seguimos. Para diagnosticar mesotelioma, para confirmar el diagnóstico, ¿qué cosa marcarías? Para confirmar, biopsia. Se confirma con biopsia. Muy bien. En el hipertiroidismo, ¿qué característica tiene la glándula? Bueno, está fácil, ¿no? En el hipertiroidismo, por exceso de la TSH, hay hipertrofia e hiperplasia. No se olviden, aumenta en número y aumenta en función, por estímulo de la TSH. ¿Ya? Eso está fácil. Esta pregunta, bueno, quiero recalcarles por favor que este examen, el tiempo nos ha dado la razón, se ha quedado con el banco que hemos creado nosotros. No sé bien, ese examen lo hemos dado nosotros y ahí hemos sacado el banco. Por eso las preguntas, ¿cuándo te va a venir una pregunta así? ¿Ataxia, oftalmoplegia o confusional? Eso no es, así no es la pregunta, pues. Lo que pasa es que es lo que nos acordábamos del examen. Entonces, a partir de ese examen han sacado todos los banquitos, porque nunca Aspefan sacó el ENAM de este año. Además, nunca saca los ENAM, ¿no? Y este año parece que nadie pudo sacarlo. Entonces, esas preguntas son a medias porque es lo que hemos podido banquear del rato del momento del examen. Entonces, la pregunta iba por ahí: un paciente con ataxia, oftalmoplegia y confusión y estado confusional. Entonces, no te olvides. Cuando tú tienes esta triada, problema confusional, ¿ya? Con ataxia, tienes que irte a problemas, o es una encefalopatía de Wernicke, ¿no es cierto? Una encefalopatía de Wernicke, o tienes la triada de Hakim-Adams, que es por una hipertensión endocraniana, o una, ventriculomegalia con hidrocefalia normotensa. O sea, cuando hay aumento de presión en los ventrículos y comprimen la parte medial, el paciente viene con ataxia, estado confusional, incontinencia, es la triada de Hakim-Adams, es cuando el ventrículo crece. Pero en este caso tienes ataxia, confusión y el problema es con oftalmoplegia, o sea, con alteraciones oculares, ahí te vas a encefalopatía de Wernicke. Y si esto se le agrega confabulaciones, ¿no es cierto?, se llama psicosis de Korsakoff. ¿Ya? La encefalopatía de Wernicke es orgánica y cuando hay psicosis de orden psiquiátrico se llama síndrome de Wernicke-Korsakoff. Ese es por el alcohólico, es el alcohólico anglosajón. O sea, el alcohólico que toma y nunca come y tiene déficit de vitamina B1, ¿no es cierto? Muy bien. En cambio, el alcohólico latino o el del hemisferio sur, come, toma. O sea, tu chela con tu ceviche. Después de tu chela, tu caldo. O sea, el alcohólico que come nunca hace encefalopatía de Wernicke. En cambio, es el que está días sin comer, él hace encefalopatía de Wernicke. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces, también es pregunta examen. Toda
demencia, que les aparece en un hospital, le dan sí o sí vitamina B1, ¿no es cierto? Por si acaso, para descartar un Wernicke. Entonces, fosfatida de Wernicke. Vamos con la 4. ¿Cuál es el medicamento de elección para tratar la convulsión en preeclampsia? Buenas tardes, doctora. Esta es una pregunta fácil, ¿no? La preeclampsia se maneja, se previene y se maneja con sulfato de magnesio. ¿Cuánto es la dosis de carga? 6 gramos, ¿no es cierto? Y la de mantenimiento, 2 gramos por hora, ¿no es cierto? ¿Cuándo te vas a preocupar si te estás pasando de sulfato? Cuando bajan los reflejos o el paciente se deprime en el respiratorio, ¿no es cierto? Muy bien, esas son las preguntas típicas. ¿Cuál es el tratamiento de la salmonela? Bueno, ahí la clave está mal. Hay dos claves ahí. Puedes dar cipro, que es primera línea, ciprofloxacino de 500, 2 veces al día por 10 días, o puedes dar también ceftriaxona, cualquiera de los dos, ¿ya? Porque ambas concentran bien en vesícula. ¿Cuál es el objetivo por el cual se ha dejado de usar cloranfenicol? Siempre nos han dicho, ¿no? Tifoidea, cloranfenicol. Es porque el cloranfenicol, aparte de la anemia plástica que da, también se asocia, o mejor dicho, no concentra en vesícula. Entonces, al no concentrar en vesícula... Puedes jalarlo, jálalo nomás porque va a venir gente. Sí, ahí. Ajá, gracias. Entonces, el cloranfenicol no concentra en vesícula, entonces así hay riesgo de volverse portador crónico. Entonces, la clave es ciprofloxacino, chicos, ¿ya? Muy bien, siguiente. ¿Cuál es el tumor de esófago más frecuente localizado a 10 centímetros de la arcada dentaria? Entonces, ¿cuánto mide promedio desde la arcada, desde los dientes hasta el hiato esofágico inferior? 40 centímetros. Y el esófago per se, solamente el esófago, aproximadamente 20 a 25 centímetros. ¿Me entiendes? Entonces, si el esófago solamente es de 20 a 25, a 10 centímetros de la arcada dentaria, estás por acá arriba. ¿Ya? Estás por acá. Te piden cuál es el tumor de esófago. ¿Ya? Entonces, la distancia no cuadra bien, porque si tú te vas hasta 15 centímetros, recién estás por acá, en la hipofaringe. Entonces, asumamos que el dato no está correcto, pero te dicen esófago. Entonces, el tumor de esófago, que está más próximo o de la mitad para arriba, es un carcinoma escamoso. No sé. El tumor típico del tercio superior y medio es escamoso, asociado al alcoholismo del varón de mayor de 50. En cambio, el tumor que está cerca al estómago, que se forma por Barrett, es el adenocarcinoma, asociado a reflujo gastroesofágico crónico. ¿Ya? Siguiente, en el caso de una beca resistente a isoniazid y rifampicina, ¿qué TBC es? Está fácil, ¿no? Una MDR, ¿no es cierto? Porque es resistente a ambos fármacos de primera línea, una MDR. Perdón, claro, multidrogo resistente. Muy bien. Siguiente, ¿cuáles son los signos clínicos de Silverman y Anderson? Nunca se olviden, chicos, si les van a preguntar, Silverman y Anderson se utiliza para evaluar distrés respiratorio en los lactantes y en los niños pequeños. Aleteo nasal, quejido, tiraje, retracción y disociación tóraco-abdominal. No te olvides. Aleteo, quejido, tiraje, retracción y disociación. El que primero aparece en la clínica son los tirajes intercostales, ¿ya? Luego aparece una retracción external. Paralelo aparece el quejido y el último en utilizarse, el último músculo accesorio es el aleteo nasal, ¿ya? Y por eso es gravedad. La disociación ya es claramente un signo severo, pero si les preguntaran por los tirajes, el último en aparecer es el aleteo nasal, ¿ya? Eso estaba fácil. Paciente con útero miomatoso, con hipermenorrea y anemia. Acá siempre les he dicho. ¿Cuál es el mioma más frecuente? Intramural, no se olviden. Luego viene el submucoso y al final el seroso. ¿Cuál es el que menos sangra? El subseroso, porque está afuera. ¿Cuál es el que más sangra? El submucoso. Pero como el más frecuente es el intramural, durante las menstruaciones obstaculiza la contracción del útero, entonces hace que los sangrados sean abundantes. Entonces hay hipermenorreas. Entonces, el mioma que te hace hipermenorrea, ¿qué cosa es una hipermenorrea? Una regla con harto volumen, ¿no es cierto? Ese tumor es porque esa regla, con abundante sangre, es porque el tumor no deja contraer el útero.
En cambio, por tanto, la clave es mioma intramural. Pero si me preguntaran, ¿cuál es el mioma que más metrorragia te hacen? Metrorragia es un sangrado fuera de ciclo. Ese es el submucoso. ¿Ya, chicos? Metrorragia es el submucoso y hipermenorrea o menometrorragia es el intramural. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento del asma severo SCORE 12 puntos? Bueno, eso estuve revisando bastante. La evaluación de severidad del asma según Birman y Pearson, ¿no es cierto?, maneja estos parámetros: 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. 5 por 3, 15 es el puntaje máximo. Entonces, no es el único. Y aparte de Birman y Pearson, no se olviden, ¿eh? Birman y Pearson, ¿no es cierto?, tienes para menores de 6 meses, pero no neonatos ni lactantes menores, y mayores de 6 meses. En cambio, para neonatos y lactantes menores, tienes Silverman y Anderson. ¿Ya? Perfecto. Entonces, en este caso, si te ponen un asma severo SCORE 12 puntos, o sea, más de 9 severos según Birman y Pearson, el tratamiento es de una crisis asmática severa que va, ¿se acuerdan cómo se trataba? Beta agonista inhalado, 1. 2, tenía que tener, podías o no podías usar ifratropio. 3, sí o sí un corticoide endovenoso, hidrocortisona. 4, oxígeno húmedo. Y 5, adrenalina o alguna metilsantina. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del asma SCORE 2 puntos severo de todas estas de acá? Hidrocortisona endovenosa. ¿Se usa beta agonista? Sí. ¿Puede usar santina? Sí. Bromuro? Sí. Pero lo ideal, o sea, el tratamiento que sí o sí no debe faltar es hidrocortisona endovenosa. Que más o menos así era la pregunta, ¿ya? Como les digo nuevamente, el banco no es el exacto del ENAM porque nunca salió este examen. En caso de intento de suicidio y solicitud de retiro voluntario, ¿qué decisión es la más adecuada? Entonces, ustedes saben que la ley peruana dice que todo lo que atente con la vida tiene que reportarse al Ministerio Público. ¿Ya? Desde que uno quiera quitarse su vida, o sea, suicidio, hasta que el otro intente o amenace al otro de muerte. Entonces, cualquier cosa que amenazca la vida, se avisa al representante del Ministerio Público, por ley. ¿Ya? Por ley. Muy bien. Entonces, en ese caso, la decisión más adecuada en un suicidio es avisar al Ministerio Público. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia postparto? Eso ya lo hemos visto varias veces. Es la atonía uterina. Principal causa de muerte materna. Principal causa de muerte materna, hemorragia, luego preeclampsia, aborto. De esa hemorragia, la causa más frecuente, atonía uterina. Perfecto. ¿Cuál es el manejo de la crisis parcial? Vimos también en la clase. Crisis parcial se maneja, miren acá el dibujo. Crisis simples, parciales, crisis parciales simples y complejas y la con secundarización generalizada se puede manejar con carbamazepina, difenilidantoínas, oxcarbamazepina o gabapentina. Acá. Solamente, miren, las convulsivas, los gran mal o las de ausencia, o sea, las crisis no parciales, sino las crisis convulsivas, se manejan con valproato, ambas, y la ausencia, aparte de valproato, puede ser con etosuxamida. Entonces, las preguntas de examen son: las crisis parciales se tratan con carbamazepina o fenitoína. Las crisis convulsivas y la crisis de ausencia, los gran mal y el petit mal, se manejan con ácido valproico, y la de ausencia puedes también dar etosuxamida. ¿Está bien? Esa es pregunta de examen. Se usa la lamotrigina cuando cualquiera de los dos casos son refractarios al manejo. Lamotrigina. ¿Ya? Entonces la clave ahí es manejo de las crisis parciales, fenitoína o si no, carbamazepina. El más indicado entre los dos, carbamazepina. ¿Ya? Primero es carbamazepina. Segundo, ¿qué más tienes que hacer? Toda crisis parcial compleja, o sea, con trastorno del sensorio, tienes que sospechar organicidad, entonces pides una resonancia magnética nuclear. Resonancia magnética nuclear. ¿Ya? Siguiente, esta ya vimos en otro banco. ¿Cómo se evalúa el rendimiento médico por hora? Ese rendimiento, pues, ¿ya? O sea, en verdad, como nuevamente digo, la pregunta iba por cómo se evalúa el trabajo de un médico, la atención de pacientes por hora. Entonces, número de pacientes por hora es rendimiento.
¿Qué cosa es la eficiencia, eficacia, efectividad? Ese es el resultado. O sea, ¿cuántos curados por hora médico o por costo de médico? Eso es resultados. Entonces, eficiente es cuando logra la meta con pocos recursos, eficaz es cuando simplemente hace lo que tiene que hacer, y efectivo cuando hace lo que tiene que hacer, pero en una meta. Entonces, cuando te pregunten, cuando alguien cumple la meta, es efectivo. Cuando alguien cumple la meta con el menor recurso, eficiente. Y cuando simplemente uno hace lo que hace sin cumplir metas, solamente lo hace, es eficaz. ¿Ya? Son indicadores de resultado. En cambio, el rendimiento ahora médico es rendimiento. O sea, si te preguntaran cuántas camas se mueven, camas por día, camas por mes, es indicador de proceso. ¿Ya? No es de resultado. Siguiente, un centro de salud tiene una población de 28.000 personas. Si atiende al 50% con una concentración de 2 y cada médico atiende 4.000 pacientes al año, ¿cuántos médicos se necesitaría? Esa pregunta es sencilla. Tú te preguntas, ¿tienes 28.000? 28.000, población de 28.000 personas. Atiendes al 50%, o sea, atiendes a 14.000 personas. Si la concentración es de 2, ¿qué es la concentración? ¿Cuántas consultas demanda cada persona? Si has atendido a 14.000 personas y te demandan 2 consultas por persona, ¿cuántas has hecho? 28.000 consultas. 28.000 consultas. Si cada médico te atiende 4.000 pacientes al año, ¿cuántos médicos necesitarás? Entre 4.000, ¿sí o no? 7. Sencillo. Eso no tienes que ni usar al ojo nomás. 7 médicos. ¿Qué tipo de articulación es la rodilla? No se olviden. La rodilla es una trocleartrosis. Troclear, porque tiene un movimiento en un solo eje. Troclear. La enartrosis, la diartrosis, son de mayor rango de movimiento. La sinartrosis es la que está unida. Y la anfiartrosis con la gonfosis en el diente. ¿Ya? Entonces la pregunta es la trocleartrosis porque tiene un solo eje de movimiento. ¿Ya? Flexión y extensión. ¿Pero el tipo se referiría a clase o a género? Claro, al de la articulación. Ajá. Es una pregunta general. Bueno, trocleartrosis. ¿Ya? Paciente que se cae de manos. No puede o presenta mucho dolor en la oposición del pulgar. Cuando tú te caes de manos, te puedes fracturar el escafoides, coles, si es muy fuerte, arriba supracondilia, cuando caes de manos. Entonces, paciente que cae de manos y no puede o presenta mucho dolor al oponer el pulgar, es porque se ha lesionado un hueso del carpo, ¿no? En este caso es el escafoides, la fractura civil del escafoides. ¿Y el dolor dónde se localiza? En la tabaquera anatómica. ¿Qué arteria se lesiona? La radial. Cuando se lesiona el escafoides, la radial. En cambio, el semilunar se luxa y es el que lesiona el nervio mediano. El semilunar se luxa. ¿Ya? Muy bien. Lactante que amamanta. A ver. Lactante que con amamantamiento entrecortado, taquipneico y diaforesis. Esa pregunta es sencilla. Todo lactante que tiene taquipnea, ¿no es cierto? Y no es un problema de infección del respiratoria baja, tienes que buscar problemas con el corazón. Perfecto. Entonces, todo taquipneico con diaforesis, sospechas ICC. Si el amamantamiento es entrecortado por la fatiga, confirma tu diagnóstico clínico. Entonces, el diagnóstico más probable clínico es ICC neonatal. ¿Ya, chicos? Muy bien. Este era el escafoides, vamos acá. ¿Cuál es el tratamiento de la neumonía aspirativa por anaerobios? ¿Ya? Entonces, del diafragma para arriba, ¿qué se da? Clinda. Del diafragma para abajo, metronidazol. Ya, ese es el esquema que siempre manejamos para anaerobios. Pero te pregunto, si no hubiera clave clinda, solo metro, ¿das metro? Sí. Es segunda línea, el diafragma para arriba, metronidazol. ¿Ya? Pipetazo también es contra anaerobio, pero solo dice piperacilina, no contra Tazobactam. Paciente con fiebre, ictericia y dolor abdominal. ¿Cuál es su diagnóstico? Ya eso está fácil, ¿no es cierto? Acá tenemos
Todo paciente que hace fiebre, ictericia y dolor renal es la triada de Charcot. Entonces nunca te vas a equivocar y marcas tu colangitis. Si hay hipotensión y trastorno del sensorio, pentada de Reynolds, ¿no es cierto? Yo te pregunto, ¿cuál es el principal diferencial de esta triada de Charcot? Mirici. Mirici. Cálculo enclavado en el cístico es el principal diferencial. ¿Ya? Además, como alternativa, si no habría fiebre, ictericia y dolor abdominal, solo cáncer. ¿Ya? Cáncer de páncreas. Paciente que cae del tercer piso y se golpea el abdomen. En el examen físico se observa una zona equimótica en el borde inferior del reborde costal, no te dice derecho o izquierdo. En la ecografía encuentran líquido en el espacio de Morrison. ¿Ese líquido qué área representa? Retroperitoneo. No te olvides, el espacio de Morrison, retroperitoneo. En el espleno renal libre y el vaso normal. Quiere decir que el paciente ha sufrido un trauma y curiosamente no se ha traumatizado el órgano que más se lesiona en el abdomen cerrado, que es vaso. Hígado no va, hígado es cuando es punzocortante. Entonces en este caso, si el vaso está normal, hígado no va, en una caída, el siguiente que le sigue en frecuencia es páncreas, no te olvides. El órgano que más se traumatiza, sobre todo en niños que hacen skate, que saltan, juegan y que hace equimosis subcostal, periumbilical, ese es trauma de páncreas, ¿ya? Trauma pancreático. Muy bien. Entonces acá hemos visto las lesiones cerradas, al primero es vaso, luego hígado, pero si no tienes páncreas, ¿ya? Para confirmar la displasia de cadera, es una pregunta ambigua, acá pueden marcar dos cosas. Para confirmar la displasia de cadera tienes dos opciones. Si es menor de 3 meses, solo ecografía, porque no hay centro de dosificación. Si es mayor de 5 meses, otros dicen 6, solo radiografía, porque es mucho más específico. Entre 3 y 5 o entre 3 y 6, revisa la bibliografía, leer up to date, puede ser ambas, o eco o radio. Entonces, mi consejo es, y como fue en este examen aparentemente la clave, marcar ecografía, porque lo que te están probando es el punto límite para la radiografía, ¿me entiendes? Entonces, en este caso la clave queda como ecografía. No te olvides, en la radiografía tienes que ver la línea de Perkins, la vertical, la línea de Hilgenreiner con H de horizontal. Si la horizontal con la vertical, ¿no es cierto?, tú ves que la cabeza de la cadera está fuera del ángulo interno, es una displasia. ¿Me entiendes? Lo normal es que ambas rectas, tienen que mantener a la cabeza en el cuadrante ínfero interno, acá. Y aparte, tú tienes que dibujar la línea entre el orificio obturado y el cuello. Ese arco se llama la línea de Shenton. Si la línea de Shenton no tiene una continuidad, está rota como acá partida, eso es indicativo de displasia congénita de cadera. Muy bien, seguimos. Masa con sangrado al defecar que protruye, eso está fácil, ¿no? Y se reduce manualmente. Eso es tercer grado. Si no protruye, 1. Si protruye y regresa